Ahora sí. Eso. Es un gusto, un gozo estar de regreso con ustedes, estar en la casa del Señor, predicando su palabra y gozándonos de estar de nuevo hablando de lo que su palabra nos dice acerca de cuál es la verdad de nosotros, de nuestro Creador, cuál es el propósito de nuestra vida. Y pues esta mañana no es la excepción, hermanos, como cada primer domingo de mes también aplica hoy, y primer día de la semana, como domingo que es hoy, Día del Señor, estamos reunidos como iglesia para adorarle y bendecir su santo nombre. Pues esta mañana, como vimos en la dirección, vamos a tener una predicación temática. Vamos a estar recordando lo que es el 503 aniversario de la Reforma Protestante. Nosotros como iglesia reformada, iglesia bíblica, recordamos este acontecimiento en el que el Señor trajo un avivamiento después de un periodo de tinieblas o de oscurantismo que se le llama dentro de la historia. Conocemos nosotros que el Señor siempre ha tenido un remanente. Siempre el Señor, vemos en el Antiguo Testamento cuando pasaban por un exilio, cuando eran vencido el pueblo de Israel o el pueblo del Señor por otros pueblos, incluso llevándose los cautivos, siempre había un remanente. Recordemos a Daniel, recordemos a los demás profetas en los que ellos seguían practicando las enseñanzas que el Señor había dado en su ley. Y siempre el Señor tiene un tiempo, después de cierto periodo que el Señor permite que su pueblo sea tal vez sometido. De alguna manera siempre hay alguien que el Señor utiliza para regresar de nuevo a donde el Señor quiere que vayamos. Y esta mañana vamos a recordar lo que sucedió hace aproximadamente 500 años, donde el Señor, después de un periodo también, donde su palabra, donde el Evangelio estaba guardado, por decir así, o estaba siendo dado a conocer de una manera equivocada, el Señor trae de nuevo este avivamiento para que su iglesia resurja. Hace 500 años que pasó eso, hermanos. Y mi intención y el deseo de mi corazón es que meditemos cómo estamos como iglesia después de ese avivamiento que surgió hace 500 años. Y que podamos hacernos este cuestionamiento interno. ¿Habrá necesidad de que venga otro Lutero para un nuevo avivamiento o no? Así que quiero que me acompañen a orar y podamos entonces poner ese tiempo en las manos del Señor y escuchar su palabra. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias, Señor, que nos das la oportunidad de reunirnos en tu nombre este primer día de la semana, primer domingo de mes. Gracias te damos por tus bendiciones, Señor, por cada uno de mis hermanos que nos escuchan, Señor, en internet y los que están aquí presentes, Padre, y cualquier persona que por primera vez escucha tu palabra, tu evangelio, Señor, seas con ellos, Señor. Guarda su corazón, quita tropiezos de su mente, Señor, y pon tú los medios, Señor, para que tu nombre sea alabado, exaltado y glorificado por siempre, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia y por aquellos que han de ser salvos. Rogamos este tiempo y te pido que me utilices como instrumento de tu gracia, Señor, para hacer lo que me corresponde como obrero inútil, Señor, haciendo tu voluntad, porque te lo pedimos de todo corazón, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues recordábamos entonces esta mañana el aniversario de la Reforma Protestante. Y si meditamos un poco en el significado de la palabra reforma, pues es muy fácil poder llegar a la conclusión de que es volver a formar algo. Reformar, hacer una cosa distinta de lo que se viene haciendo. Y protesta, pues es obviamente lo que ya conocemos su significado, es alzar la voz, es decir algo, lo que no estás de acuerdo, por eso se llama protesta. Entonces, la Reforma Protestante fue un periodo en la historia que sucedió, como les decía esta mañana o hace rato, hace 500 años, en el que el Señor levantó una serie de hombres, no solamente uno, una serie de hombres que levantó el Señor, que aunque con errores, siendo hombres falibles, con defectos y pecados como nosotros, tenían un amor especial por Dios y su verdad. Estos hombres tenían ese amor por Dios y la verdad que veían plasmada en su palabra. Y por tanto estos hombres fueron usados por Dios de manera
muy especial para llevar a cabo este cambio que surgió hace 500 años. Cuando estos hombres encontraron prácticas no bíblicas dentro de la iglesia a la que ellos pertenecían, alzaron la voz. Y cuando cada uno buscaba enfatizar aspectos específicos que respondían a realidades particulares en su momento histórico, porque tal vez no vivieron en una misma época, no fueron contemporáneos, pero sí cada uno fue alzando la voz para dar a conocer que había cosas en las que no estaban de acuerdo, porque no estaban en las Escrituras. ¿De acuerdo? Los principios establecidos en las Escrituras, todas afectan las diferentes áreas de nuestras vidas, en su totalidad. De igual modo, cuando nos alejamos de los estándares de Dios y de su diseño, esto se refleja en todas las áreas de la sociedad. Cuando nos alejamos de los estándares que Dios ha dictado en su palabra, afecta a toda la sociedad en general, sin importar si son creyentes o no. Las enseñanzas del período de la Reforma tuvieron tal impacto que catapultaron el desarrollo de las naciones donde se llevó a cabo. Si hacemos un poco de memoria, vamos a ver el contexto, vamos a hacer una introducción un poco amplia acerca de la Reforma Protestante y cómo entonces esta surgió primeramente, recordamos, con el personaje más famoso de la Reforma, que sería Martín Lutero, fue en Alemania. Pero de ahí se fue a Inglaterra y luego por toda Europa y pasaron años para después llegar a Norteamérica. Estas zonas del mundo se catapultaron en su desarrollo, tanto moral como tecnológico, económico, político, democrático. Por lo que la vida basada en los principios bíblicos trae bendición en toda parte de la sociedad. Después de Agustín de Hipona, por allá en el siglo V, el quinto siglo después de Cristo, la iglesia comenzó a caer en un deterioro progresivo, tanto desde el punto de vista del entendimiento teológico como del punto de vista moral. San Agustín vivió por allá en el siglo V, en los años 400 de la era común, después de Cristo, obviamente, y él era de los remanentes que el Señor tuvo en ese tiempo. Pero a partir de él hubo un periodo donde hubo un declive entre la sociedad, donde la moral llegó a lo más bajo que podría llegar. Esta espiral descendiente culminó con la explosión del movimiento de la Reforma, con estos personajes que estamos hablando que caracterizaron o se vieron envueltos dentro de la Reforma, como Lutero, Calvino y otros. El ánimo de estos se vio provocado al ver que el periodo de pecados, o más bien el perdón de pecados, se vendía a través de un documento que se llamaba indulgencia. Cuando estos personajes vieron que hasta el perdón costaba dinero, no soportaron entonces estar callados y alzaron la voz y protestaron. Muchos consideran los años del siglo V al XV como años oscuros de la iglesia y en gran medida de la sociedad misma. ¿Por qué? Porque los principios bíblicos, como decía ahorita, afectan cualquier parte de la sociedad. Y este periodo no fue un periodo corto, del siglo V al siglo XV, 10 siglos, 1000 años. 1000 años de oscuridad, o el llamado era del oscurantismo, en donde el evangelio, con raras excepciones, era predicado. Y lo que se predicaba muchas veces estaba equivocado. La iglesia predominante en aquel tiempo era la iglesia en Roma, que está, como hasta la fecha lo está, dirigida por una persona. Y tiene autoridad por sobre todas las cosas que pueden haber dentro de esa jerarquía, incluso sobre la misma Escritura. No es de sorprender entonces que la oscuridad de la iglesia fuera acompañada de oscuridad en la sociedad, porque también la iglesia, vemos que la Escritura nos dice en 1 Timoteo 3:15, que es columna y sostén de la verdad, y es la luz del mundo y sal de la tierra. Si la luz del mundo está siendo dominada, sublevada o esclavizada, entonces hay una oscuridad entera por allá afuera,
que es lo que sucedió en este tiempo. Por eso lo llama la época del oscurantismo, donde la luz estaba siendo sometida y no había esta luz, que es lo que es la iglesia según la palabra. Por lo que si no hay una institución que proclame la verdad de Dios, no podemos contar con una sociedad que tenga el favor de Dios, ni la cosmovisión bíblica que permita el desarrollo y florecimiento del ser humano. Es necesario, es importante entonces que la iglesia resurja. Y el Señor encontró ese momento específico con este grupo de hombres para hacer resurgir su iglesia. Durante estos 1000 años, la predicación de la palabra no fue lo que había sido antes, y no fue lo que fue después tampoco de la Reforma. Fue un parteaguas. La predicación del Evangelio no fue igual después de la Reforma y tampoco era igual que antes que esta. Así que la iglesia se convirtió más bien en un poder, durante estos 1000 años, en un poder político altamente corrupto. Y es lo que era la iglesia en ese tiempo. La iglesia en Roma era un poder político meramente, corrupto hasta más no poder. Así que las primeras denuncias en contra de esta iglesia fueron primeramente de índole moral. Para la época de Lutero, la corrupción de la doctrina fue tanta que hizo erupción en la catedral de Wittenberg en Alemania en 1517 con las 95 tesis que él pegó a modo de protesta. En ese momento, Dios levantó a este monje desde el mismo seno de la Iglesia Católica Romana, quien entendió cuán distorsionada estaba la doctrina de la justificación por fe que enseña la Biblia. No era justo, no era posible que la gente, siendo ignorante de lo que la Biblia enseña, pagaran unos centavos para el perdón de pecados. Esta venta de indulgencias fue la gota que derramó el vaso para este personaje. Y fue lo que lo llevó a protestar públicamente, porque en aquel tiempo no había Twitter ni redes sociales, que en este caso, por ejemplo, como los presidentes más poderosos publican ahí sus comentarios. En aquel tiempo, Lutero utilizó la puerta de esta catedral, que era el muro que todo el mundo vería a modo de protesta. Y lo utilizó. Utilizó este muro para poder dar a conocer que él estaba en desacuerdo de lo que su propia iglesia estaba haciendo. De ese mismo lugar él salió para protestar porque no podía entonces concebir lo distorsionada que estaba la doctrina de la justificación por fe que enseña la Biblia. Para Lutero, la justificación por la fe es la doctrina sobre la cual la iglesia se levanta o se cae. Si la doctrina de la fe está distorsionada, todo lo demás entonces no sirve. Si pensamos que somos salvos por otra cosa que no sea por fe, estamos siendo condenados. Porque la Biblia claramente enseña que la salvación es por fe. Y la iglesia en aquel tiempo, la iglesia en Roma, estaba haciendo todo lo contrario y haciéndole creer a los feligreses o a las personas de su iglesia en aquel tiempo que podían comprar su salvación o que podían hacer obras para ganársela, méritos para merecer algo e ir al cielo. Así que la justificación, según Lutero, es la doctrina sobre la cual la iglesia se levanta o se cae. Las doctrinas de la gracia, que es como las llamamos hoy en día, comenzaron a ser enseñadas y a ser conocidas a nivel de pueblo a partir de la Reforma. Antes solamente los clérigos, los teólogos estudiaban a fondo las Escrituras, pero después de la Reforma, entonces, a partir de ese tiempo, el pueblo entendió lo que la Escritura decía, porque a partir de esto fue un parteaguas para que la Biblia se tradujera al idioma que hablaban las personas en las calles. Antes estaba en latín, si acaso, porque después de los idiomas originales en hebreo, en griego y en arameo, que ya para entonces eran idiomas que un puñado de gente solamente hablaba, después se tradujo al latín, que solamente los estudiosos entendían. Y hasta ahí, después de la Reforma, entonces lo tuvieron en alemán, en inglés y de ahí para los demás idiomas. Por lo que entonces estas doctrinas fueron predicadas a nivel de las personas comunes y corrientes como nosotros.
Y a partir de ese momento la iglesia comenzó a resurgir. Después de esto vino este avivamiento a causa de la Reforma. Su luz comenzó a brillar. La frase con la que se ha dado a conocer este periodo es: después de las tinieblas, luz. Eso es como se le conoce al inicio de la Reforma protestante. Después de las tinieblas, luz, porque la iglesia comenzó a resurgir otra vez, entendiendo la verdad descrita en la palabra del Señor. Después de cientos de años de oscuridad, finalmente Dios hizo regresar la luz a la sociedad, y de ahí, primeramente en Europa, y de ahí a Norteamérica. Específicamente así, de esta manera sucedió, hermanos. En Europa fue un pueblo que fue evangelizado en su totalidad con un evangelio bíblico, con un evangelio basado en las Escrituras y en las doctrinas de la gracia, en las doctrinas de justificación por fe. Cuando estas entonces se predicaron en estos países europeos, el continente fue una revolución para bien. La sociedad avanzó en términos del desarrollo de la democracia, la educación, la ciencia fueron propulsadas, y en el general el movimiento de la Reforma fue acompañado por el progreso de las naciones en los cuales se llevó a cabo. El Señor trajo bendición, hermanos, a estos pueblos. Después de tanto tiempo, de donde ni siquiera había inventos, no había desarrollo de ninguna manera. Cuando estas doctrinas permearon en todos estos países a partir de la Reforma protestante, hubo un desarrollo en estos países que hasta la fecha es difícilmente superado. Europa, como el viejo continente, tiene países a un nivel de desarrollo que no se ha podido alcanzar por Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, este movimiento que proveyó la plataforma y la cosmovisión que permitió esos avances son difíciles de alcanzar todavía hasta la fecha. Hasta el día de hoy, la mayoría de las naciones desarrolladas en Europa y Norteamérica lograron su progreso por haber sido fundamentadas en los principios desarrollados por los reformadores que crearon una ética de trabajo y de investigación que aún no se supera. Tremendo, hermanos. ¿Cómo entonces las Escrituras traen beneficio de tal manera que el Señor trae bendición? ¿Por qué? Porque es la manera en que el ser humano debe de convivir en una sociedad, basado en las Escrituras, basado en lo que el Señor ha mandado, sabiendo que eso es lo mejor que tenemos que hacer, de darnos nuestro lugar como seres humanos, de ver al otro como superior a uno mismo, de saber que todo lo que tenemos lo recibimos de gracia del Señor, y que todo esto es para honra y gloria de Dios. Estas doctrinas fueron las que propulsaron entonces el crecimiento de estos países, y que se permeó a Norteamérica por los primeros peregrinos por allá de Irlanda en el 1700, 200 años después de la Reforma. Lamentablemente, Latinoamérica no ha sido alcanzado o no fue alcanzado por esa reforma en ese tiempo, porque hubo otras doctrinas que fueron predicadas en estos lugares. Fuimos conquistados, como México, por ejemplo, por España, con misiones jesuitas, que esto fue a causa de la contrarreforma. La iglesia romana no se quedó de brazos cruzados, sino que hizo también una reforma. La intención primaria de estos reformadores era reformar, o sea, cambiar el enfoque que estaba distorsionado de las doctrinas de la gracia dentro de la iglesia en Roma. Pero ellos fueron expulsados y no lograron cambiar a esta iglesia sus doctrinas. No era la intención de ellos dividir la iglesia o separarse de la iglesia o formar otras doctrinas, sino regresar a la base del Señor en las Escrituras. La iglesia en Roma lo rechazó y llevó a cabo una reforma que para los protestantes lo conocemos como contrarreforma. Y ellos fueron los que iniciaron con las misiones primero que nosotros, hermanos. Las misiones jesuitas empezaron en España y trataron de conquistar la mayor parte de pueblos posibles.
Y de ahí viene el catolicismo que inundó Latinoamérica. Para cuando llegaron y fuimos descubiertos por España, estas misiones trabajaron en los indios y les inculcaron lo que hasta la fecha ha sido muy difícil de desarraigar del pueblo latinoamericano. Y lo demás es historia, hermanos. Estamos 500 años después viendo la comparación que hay entonces de las consecuencias de una reforma protestante fructífera en países en desarrollo y cómo entonces la contrarreforma vino a permear en países como en los que vivimos, donde por la conquista de estos reyes avariciosos quisieron también dominar otras tierras como las que nos encontramos. En la mayoría entonces, radica la importancia de que estas doctrinas se den a conocer, porque la única esperanza de la sociedad es el Evangelio de Jesucristo, porque solo éste puede cambiar el corazón del hombre y su forma de pensar. No hay otra manera de cambiar al ser humano más que solamente con el Evangelio de Jesucristo, que cambia el corazón y el modo de pensar de las personas. Estas doctrinas literalmente transformaron la Europa en los tiempos de los reformadores como Lutero o Calvino, e impactaron de manera enorme la sociedad de Norteamérica en la época de los puritanos y hasta los tiempos recientes. El primer gran avivamiento de Norteamérica fue liderado por Jonathan Edwards y George Whitefield y se produjo por la predicación de estas verdades, de las doctrinas de la gracia. Pero vemos que esto no es algo de hace 500 o 300 años, hermanos. En la época de los tiempos bíblicos, el apóstol Pablo fue transformado por el entendimiento de estas doctrinas, y lo mismo ha ocurrido en la historia de la iglesia con los reformadores del pasado. El apóstol Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, entendió las doctrinas de la gracia, y vemos plasmado en las cartas que él nos dejó en el Nuevo Testamento que él reconoce que siendo el más pequeño de los apóstoles, todo lo ha recibido de gracia, porque por gracia somos salvos, dice Efesios, que son palabras de Pablo y del Espíritu Santo en él. La mejor manera de enfocar estas doctrinas, hermanos, es ver la gloria de Dios en la salvación, ver que Dios se ha glorificado en la salvación de cada uno de nosotros. Y al final de la historia, lo que estas doctrinas hacen es poner la gloria de la salvación del hombre en donde debe de estar, en Dios, y solamente en Dios. Así que por mucho tiempo esta gloria estuvo compartida entre Dios y el hombre, mientras que estas doctrinas nos dicen: no, la gloria es exclusivamente de Dios y el hombre es un recipiente de las misericordias del Señor que nunca termina. Durante ese tiempo de oscurantismo, durante todo este tiempo que Latinoamérica ha sido conquistada por estas misiones de la iglesia en Roma, la salvación o la gloria ha sido compartida entre Dios y el hombre. Pero las doctrinas de la gracia nos dicen que no, que solamente la gloria le pertenece a Dios y nada más que a Él. Hermanos, todo esto enfoca el movimiento reformador de la protesta de aquel tiempo. Y como toma mucho tiempo estudiar todas las doctrinas que ésta empezó con reformar, a través del tiempo se resumió en lo que son las 5 frases famosas de la Reforma, para que pudiéramos tener un poco más de entendimiento y de manera más digerible poder entender la manera en que estos reformadores iniciaron este cambio, viendo que lo que se estaba predicando en la iglesia era contrario a la voluntad de Dios. Así que con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo esto, todo este entendimiento teológico en las famosas 5 solas de la Reforma protestante: sola Escritura, en latín; sola fide,
sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. Las 5 solas de la Reforma Protestante. En aquel tiempo, en los tiempos de Lutero y de Calvino, por ejemplo, no se le llamaban así. No dijeron ellos, vamos a poner las 5 solas en la Catedral de Wittenberg, no. Para poner en contexto esto fue después, cuando se redujo, se resumió y se le llamó de esta manera para que nosotros podamos tener un mejor entendimiento del cual era el conocimiento teológico de la Reforma. Específicamente, sola Escritura fue el grito de batalla de los reformadores. Y decían, todo lo que se debe enseñar y predicar en la iglesia debe ser basado solo en la Escritura y en la palabra de Dios. Y era el pleito, por decir así, que había en aquel tiempo, que no era la tradición, no era lo que dijera fulanito, manganito, o el papa fulano, o el santo mangano, sino lo que dijera la Escritura y solamente la Escritura. Porque la iglesia en Roma puede tener también que la salvación es basada en la Escritura, o que la santificación del ser humano es a través de lo que dice la palabra, es a través de la fe, es a través de la gracia, a través de Cristo y para la gloria de Dios. Pero le quitan el solo. Por eso entonces ellos comparten lo que dice la Escritura con lo que también dice la tradición. También comparten la fe en Cristo con fe en todos sus ayudantes. Igualmente, todas las demás. Podemos tener algunas similitudes con la iglesia en Roma, pero lo fundamental es lo que nos separa. A diferencia de lo que otros pueden pensar, de que lo fundamental es lo que nos une, pero hay ciertos detalles que nos separan. No es cierto, hermano. Es falso. Lo fundamental, estas doctrinas de gracia son los que nos separan de la iglesia en Roma. Y hay detalles que pueden unirnos o asemejarnos, pero la raíz de nuestra salvación es lo que nos separa de las demás doctrinas. Y es lo que vieron los reformadores. Entonces, decíamos, la sola Escritura, la primera sola, fue el grito de batalla de los reformadores y establece que la Biblia es la máxima autoridad en todo lo relacionado a la fe y la práctica de esta. Es una doctrina que defiende la autoridad de la palabra de Dios, así como la suficiencia de la palabra. Si vamos a Gálatas 1, del 6 al 10, nos hace una advertencia, hermanos. Pablo hablando aquí a los Gálatas, diciéndoles esto, que fue tal vez lo que los reformadores tuvieron que haberle dicho a los clérigos de su tiempo. Primer capítulo de Gálatas, versículos del 6 al 10. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué hacían los reformadores? Entonces, ¿a quiénes tratamos de agradar? ¿A las personas diciéndoles que con unos centavos van a ser salvos? ¿O a Dios, que dice que la salvación no es por obras? ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Un pasaje famoso también por todos conocido. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y solamente la Escritura sirve para eso, no la tradición ni otros libros por ahí escritos para basarse en esto. De esta manera, hermanos, los reformadores vieron
que la Escritura es suficiente para las doctrinas de la gracia y de la salvación del ser humano. La doctrina de que la Biblia es por sí sola autoridad suprema fue el principio formal de la Reforma Protestante. Pero ¿qué pasa, hermanos? Así como en aquel tiempo, hoy en día los mandamientos se sustituyen por psicologías populares de realización personal. Y los protestantes muchas veces ni se percatan de esto. De que lo que tú quieras está bien. De que el amor en todas sus denominaciones es correcto, porque Dios es amor. Este tipo de doctrinas ha venido a sustituir las doctrinas bíblicas. Como lo fue hace 500 años, el día de hoy también hay una distorsión, incluso en estos países que fueron alcanzados por la Reforma, en Europa y en Norteamérica, están ahorita llenos de ateísmo y de otras creencias y religiones. Se ha venido perdiendo el principio fundamental de los reformadores y de Dios utilizando a este grupo de hombres para traerlos de nuevo al Evangelio. En aquel tiempo, hermanos, los reformadores no eran guiados por la cultura de la época. Se pusieron bajo la autoridad de las Escrituras y se ajustaron a sus mandatos. Se apoyaron en las promesas de Dios y se dedicaron a conocer, obedecer y predicar la verdad. Y lograron, hermanos, que la iglesia fuera una influencia para la sociedad. Y no permitieron que esto fuera al revés, que la sociedad fuera una influencia sobre la iglesia. ¿Qué es lo que podemos ver hoy en día? Que el mundo influye ahora las decisiones de la iglesia y permea ahora lo que afuera se puede ver de buena manera, aunque vaya en contra de las Escrituras, y ya está entrando a algunas iglesias que pueden haberse llamado algún tiempo de sana doctrina. Así que, hermanos, el mismo Lutero dijo en el interrogatorio de la dieta de Worms, hablando acerca de en dónde estaba cautiva su conciencia. Dijo así: al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa, ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre sí. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Esto lo dijo en 1521, cuando fue sometido a este juicio. Nosotros, hermanos, estamos llamados también a someter nuestro pensamiento y nuestra conciencia exclusivamente a las Escrituras y la palabra de Dios. Y no decir, para mí esto está bien. No importa si para ti o para alguien más está bien. Lo que importa es si para Dios está bien o no. Si para Dios está bien o no. No es de que sí, para mí está bien o para fulanito está bien. Eso sale sobrando. Los reformadores decían, sometida tengo mi conciencia ligada a la palabra de Dios. Y es un llamamiento que nosotros ahora en día debemos de recordar a nuestros hermanos. Que nuestra conciencia debe estar ligada a las Escrituras. Por otro lado, sola fide, solo fe o solo por fe. Esto nos habla de que la salvación puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir en algo a nuestra salvación. Efesios 2:8, también pasaje conocido por todos nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Clarísimo. Así que según este texto, la salvación se efectúa mediante el canal de la fe, y el conducto para salvarnos es la fe y no las obras, ni tampoco la fe junto con las obras, sino solo fe. Solo la fe, hermanos. Romanos 3:28 dice, concluimos pues
que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y así podemos irnos enlistando, hermanos, cómo la palabra de Dios respalda que somos salvos a través de la fe en Jesucristo. Matthew Henry dijo: por fe, que en esta materia no es un acto de obediencia o una buena obra, sino la formación de una relación entre Cristo y el pecador, que considera adecuado que el creyente sea perdonado y justificado por amor del Salvador, y que el incrédulo, que no está unido o no relacionado con Cristo, permanezca sometido a condenación. ¿De qué lado estás tú? ¿En relación con Cristo, con una fe en Él? ¿O alejado del Señor para condenación? Sola fide es la enseñanza que dice que la justificación, fíjese, la justificación, o sea, ser declarado justo por Dios, y que se asume que significa salvación, se recibe solo por la fe, sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas obras, aunque la fe salvadora se evidencia por las buenas obras, según dice Santiago, porque dice que muéstrame tus obras y conoceré tu fe. Es como un árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Si eres salvo, por tus obras vas a conocer tu salvación, pero no por tus obras ganas la salvación, sino solamente por fe. Algunos creyentes ven esta doctrina resumida en la frase: la fe produce justificación y buenas obras. Y está bien, porque la fe la recibimos del Señor y esto produce obras que evidencian nuestra salvación. Y contrasta esto a la fórmula romana católica de que dice: fe y buenas obras producen justificación. Y eso es falso. Eso es falso, es incorrecto, es antibíblico y es demoníaco. El lema, hermanos, sola fide, define cuál es el medio único por el cual se puede alcanzar la salvación. Esta es la segunda sola predicada, o más bien resumiendo lo que los protestantes de la Reforma estuvieron predicando. Y esta fe, hermanos, nos es dada por gracia. No tenemos que hacer nada para merecerla. No podemos hacer algo para merecer esta fe, sino que el Señor nos las da de pura gracia. Este fue el aspecto crucial de la Reforma. De hecho, Lutero fue liberado de sus tormentos de conciencia cuando leyó Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Y esta fe, como hemos dicho, la recibimos de gracia. Y somos salvos solo por gracia, no porque merezcamos serlo o porque hayamos ganado algo de nuestra salvación, sino solamente es un regalo de Dios, que es la tercera sola gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Los méritos son de Cristo, hermanos, no son tuyos ni míos. No recibimos esta fe porque hayamos hecho algo, o porque el Señor haya visto desde el vientre de nuestra madre que íbamos a dar este paso de obediencia, sino solamente por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios, es un regalo de Dios. Solamente eso es un regalo del Señor que nosotros meramente recibimos. Como cuando es nuestro cumpleaños. No tenemos ningún mérito, no hacemos nada para nacer, ¿o sí? Me esforcé mucho y nací el 24 de octubre y lo logré. Y cada año me dan regalos por lo que hice ese día. ¿Qué hice ese día? Nada. Me sacaron de la panza de mi mamá. Yo no hice nada. Nací solamente. Y cada año me dan regalos por eso. Perfecto.
La salvación, cuando nacemos de nuevo, también. El Señor nos da ese regalo de salvación sin hacer nada para merecer ese regalo de la salvación. Este lema define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. La gracia es lo contrario de pago o de una compensación. Cualquier cosa que una persona merezca por su mérito es una compensación. Pero la gracia no tiene nada que ver con los méritos personales. Por eso está esta famosa frase: la gracia solo la puede disfrutar gente que no la merece, los indignos. Y dijo Pablo: yo soy el peor de los indignos. ¿Cuántos de ustedes dicen amén a eso? ¿Mereces la gracia que el Señor te dio? No. Por eso dice, la gracia solo la puede disfrutar la gente que no la merece. Porque si te crees merecedor de la gracia, entonces no eres salvo. Esto es la esencia del Evangelio, hermanos, porque por gracia sois salvos, no por obras. Nada que puedas hacer puede darte entonces la gracia de la salvación. No hay obra humana que pueda ser base de salvación, no hay método, no hay técnica o estrategia que pueda transformar al hombre. La fe que salva no puede ser producida en el corazón humano. Dios la da solo por gracia. Solamente por gracia. Spurgeon dijo, haciendo referencia a este texto de Efesios 2:8, los pecadores son perdonados, convertidos, purificados y salvados por causa de la gracia de Dios. No nos salvó por algo que tengamos o podamos llegar a tener, sino por el amor, la bondad, la piedad, la compasión, la misericordia y la gracia infinitos de Dios. La gracia es la fuente y la corriente. La fe es el conducto por el cual fluye este torrente, que es la gracia. Somos salvos por medio de la fe, pero la salvación es por gracia, dice Spurgeon. De ahí entonces estas doctrinas que conocemos como doctrinas de la gracia, que no merecemos lo que tenemos. Y en Varones hemos estado cada lunes ahí viendo acerca de la salvación. ¿Por quién murió Cristo? El Señor nos da esa salvación por gracia, aquellos que el Señor ha elegido por su buena voluntad, solamente. Solo a Cristo, o solo Cristo es la cuarta. Solus Christus. Dice, la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo. No tenemos que acudir a nadie más que a Cristo, hermanos. Solo Cristo enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre y que no hay salvación por medio de ningún otro. Y este lema define el origen y el objeto central de la fe cristiana. Si te llamas cristiano es porque tu fe está puesta solamente en Cristo. De ahí viene tu nombre, cristiano, Cristo. Los protestantes se opusieron a exaltar cualquier otra cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. Ningún ritual, institución o individuo puede ni debe ser motivo de confianza, sino Cristo. Cristo solamente entonces es el merecedor de nuestra fe. Dice Colosenses 2:14, Él es el único que anuló el acta que nos proclamaba culpables ante el Señor. ¿Por qué? Porque hemos pecado, merecemos ¿qué? Condenación y muerte. Y este pecado nos hace merecedores de esa condenación. Y hay un acta que dice esto, pero el Señor Jesucristo vino anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. El Señor Jesucristo nos dio esta salvación a través de su muerte en la cruz. Y así como dice también Juan 3:18, que la condenación consiste en no creer en Cristo como el único Redentor. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y no es Cristo y alguien más. Sí, yo tengo en Cristo, pero también creo en fulano, mangano y perengano. No, entonces no crees en Cristo. Creer en Cristo es creer en Él solamente y en Cristo solamente. Si no, ya has sido condenado. Así que, hermanos, resumiendo esta sola, de solo Cristo, Jesús es el camino. Como consecuencia, no hay otro por donde le busquen, solamente Él. Jesús es la verdad, quiere decir que el resto es mentira. Jesús es la vida, como consecuencia fuera de Él solo hay muerte, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si no entendemos esto, estamos perdidos. Si no vemos esto tan claro como está aquí, entonces estamos condenados en nuestros delitos y pecados. Solamente Cristo, Él es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y no solamente esto, sino Juan 11:25 dice que también dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por último, hermanos, Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria. ¿Para quién es la gloria de todo lo que sucede? De que tengamos fe en Cristo, de que solamente veamos a la Escritura como nuestro único dador de conocimiento, de regir nuestro diario vivir, de que sepamos que la fe viene de Dios y de que esto es por gracia. Solamente es para la gloria de Dios. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias de su carácter. Dice Efesios 1, 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, para la gloria de Dios. Solo a Dios la gloria, hermanos, enseña que toda la gloria es solo para Dios, puesto que la salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad y acción. No solo el don de la redención, todo suficiente de Jesús en la cruz, sino también el don de la fe en esta redención, creada en el corazón del creyente por el Espíritu Santo, para la gloria de Dios, hermanos. Así que este lema define la esencia de la adoración a Dios. Solo a Dios la gloria. Así que hoy en día, hermanos, la protesta no es contra los poderes estatales, no es contra un poder que nos esté subyugando, como antes era en la Reforma. La protesta hoy debe ser contra la tolerancia de las iglesias protestantes contemporáneas ante la degradación del cristianismo bíblico. Mateo 16:6 dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos para que no se contaminen. Filipenses 3:2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de las multitudes, de los mutiladores del cuerpo. Y Gálatas 1:7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Solo a Dios sea la gloria, hermanos. Gracias. Porque para Él y por Él. 500 años después, hermanos, 503 para ser exacto, después de la Reforma Protestante, vemos entonces que ha empezado un despertar en las enseñanzas de estas doctrinas de la gracia en esta región del mundo. Vemos una nueva generación proclamando las enseñanzas que cambiaron en su tiempo a Europa y a Norteamérica. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Unirnos a este movimiento que transforma
el lugar donde vivimos, proclamar a Dios como el centro de la historia, donde podamos ver a Cristo y su Evangelio como el centro de la predicación y donde la Biblia esté en el centro de la vida de la iglesia para la gloria de Dios solamente. Romanos 11:36 dice, hermanos, para terminar: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos tus bendiciones infinitas, Señor, que son nuevas cada día. Gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres el creador del universo y todo lo que en él hay, Padre. Tú has creado a tus hijos a tu semejanza, Señor, para hacer el propósito por el cual nos has diseñado, que es para darte honra y gloria en todo lo que hacemos. Porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas, Señor. Rogamos podamos vivir este evangelio, Señor, en nuestras vidas y que los demás puedan ver en nosotros, Señor, un poco del reflejo que es tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Ruego por cada uno de los que están aquí presentes y de los que nos han escuchado, Señor, para que pongan su confianza en Jesucristo y en Él solamente para salvación de sus almas. Te ruego, Señor, por esa convicción como iglesia, Señor, que necesitamos para darte honra y gloria en todo lo que hacemos, y que tú, Señor, te goces, Señor, en que hagamos tu voluntad. Ruego por el resto de esta semana, Señor, para que tú nos guardes y nos protejas, nos libres de cualquier contratiempo, de cualquier adversidad, y nos ponemos en tus manos, Señor, para hacer todo de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.